Melanio Paredes. Melanio, bienvenido. Saludos y a tus amigos teleaudientes. Mira, ¿cuándo es que te vamos a llevar al comité político? Yo me voy a meter al PLD nada más por votar, para votar por ti al comité político. Porque te digo esto no porque tú seas amigo mío, sino porque para mí tú eres de una persona independiente dentro del PLD y al mismo tiempo reúnes las condiciones intelectuales y de participación dentro de tu partido, de dirigencia, para representar un organismo que debe ser un organismo, el cerebro del Partido de la Liberación Dominicana. Debe ser. Sí. ¿Cómo tú lo ves? En los hechos no está jugando su papel. En el último año, abril 2017, abril 2018, el Comité Político se ha reunido en 3 ocasiones. Debió reunirse al menos en 12 ocasiones, porque ellos mismos dieron un acuerdo para celebrar una reunión la primera semana de cada mes. Se han hecho 3 reuniones y no se avisora que pueda reunirse en las próximas semanas porque se mantienen posiciones enconadas. Y entonces las reuniones son como de acechones. Sí. Si tú entiendes que puede haber una trampa en esa reunión, entonces no se convoca. Es lamentable, nosotros hemos observado de manera crítica cómo hay esa disparidad en las más altas instancias del partido. Incluso para una convocatoria del comité político tienen que ponerse de acuerdo el presidente del partido y el secretario general. Y hemos visto que en términos de una posición política frente a las elecciones primarias o Congreso Electoral, como se llama justamente en el PLD, hay discrepancias públicas. ¿Cómo que se llama? Congreso Electoral en el PLD. Eso de elecciones primarias. Está bien, pero tú tienes que darle entonces... te voy a recomendar que a un grupo de los nuevos miembros del comité político tú hagas un taller para explicarle cómo que se llama el asunto, porque ellos como que no lo entienden No, bien. así es, así tú tienes toda la razón. Hay una nueva camada, y no solamente gente joven, gente vieja, pero que son nuevos en el PLD, que no entienden esa dinámica. Ni lo entienden, ni asimilaron lo que ha sido la tradición del Partido de la Liberación Yo he Dominicana. aprendido que quien calla otorga. Tú entraste jovencito, y no es que tú estés un viejito, porque tú te ves muy bien, pero tú tienes ya décadas en el PLD. En la última incursión de nuevos miembros del comité político, yo quiero que tú me seas honesto. Tú con décadas en el PLD, líder en la ADP, líder de la facción magisterial, después abarcando otros temas, Entonces, ahí está Melanio Paredes, preparado intelectualmente, maduro ya para la cúspide. Y entonces tú ves un grupo de personas que yo creo que yo no sé si son analfabetos conceptuales o no, porque sé que saben leer y escribir. No sé si leen bien o escriben bien, pero lo sé. Que por simple subordinación a una facción del PLD o a otra facción del PLD, se conviertan de la noche a la mañana en los altos dirigentes del PLD. ¿Cómo siente Melanio Paredes? Mira, no quiero personificarlo, pero sí quiero decirte que en el 2005 yo fui propuesto, y había sido propuesto en el 2001. Y en el 2005 fui el 4º más votado. Pasaron 3 de un grupo, de una corriente, y por eso Melanio no pasó. Posteriormente, lo que ha habido son ampliaciones administrativas del Comité Central, y también he participado con un muy buen desempeño. Sin embargo, en esta última oportunidad, después del Congreso, que concluyó en el 2014, va a ser 5 años, el día que se convocó al Comité Central, que es de las pocas reuniones que se han dado, yo oteé lo que había en el ambiente. Ya conocía que había la decisión de meter 6 en línea de un determinado sector y dejaban un 7º puesto para que se disputara entre personas que no eran adeptos a una determinada corriente. Yo conversé con Ligia Amada Melo, con Roberto Salcedo, con Rafael Camilo y otros dirigentes que iban a ser propuestos. Le dije, no se pongan de mojiganga.
yo no voy. Inclusive había hablado con una persona para que me motivara y antes de comenzar me dije, olvídate que yo no me voy a presentar porque yo no soy relajo. Y no me presenté. Solamente te digo con eso la credibilidad que uno pueda tener en ese tipo de elección. No es la meritocracia lo que se ha impuesto en el Partido de Liberación Dominicana en los últimos tiempos. Son los conciliábulos y el factor la subordinación, poder, el factor dinero y el factor de incondicionalidad. Yo no soy un incondicional en el PLD. Juan Bosch me enseñó que era el debate de las ideas y yo expreso libremente mis posiciones y eso naturalmente no cae bien. Pero entonces... No cae bien en quienes han regenteado el poder partidario en los últimos 18 años. ¿Quiénes son los que han regenteado el poder? Está claro. Es decir, a Lionel no le cae bien eso. Está claro. En el caso del presidente Fernández, en el caso del presidente Fernández, que yo creo que entendió siempre el rol de la democracia, sin embargo, él ha sucumbido ante los conciliábulos, los acuerdos. Por ejemplo, ¿cuál es la situación del partido hoy? ¿Cuál es? La situación del partido hoy es que estamos en una encrucijada y hay que abandonar los egos. Hay que recobrar la confianza, porque hay desconfianza dentro del liderazgo. ¿Tú estabas oyendo el programa, viendo este programa ayer? No lo vi ayer. Pero sobre todo, que no piense esa cúspide, ese comité político, que la unidad que estamos planteando, quienes creemos y queremos preservar el legado de Bosch, puede resolverse con nuevos acuerdos en el que ellos puedan sostener los mismos privilegios. No es con la vieja política, es con la nueva política. Si ellos no entienden que hay que lograr preservar la unidad del partido sobre la base de reencontrarnos, de devolver el carácter orgánico al partido, de devolver el poder soberano a las bases de la organización, están perdidos. Porque los escenarios de hoy dicen claramente que ya la población se cansó de la vieja política y de la manipulación y de promover acuerdos en el que solo un grupo concentra todo el poder partidario y el poder gubernamental. El PLD, si quiere preservar el poder y legitimarse hacia el 2020, tiene que producir un sacudimiento en términos de renovación. No es posible que el mismo grupo que detente el poder partidario sean los mismos ministros que tienen 20 y 16 años al frente de esas posiciones. Y la gente podrá decir, Melanio es un desempleado. No, es que siendo ministro, yo planteé ese tema. En el 2010, cuando correspondía hacer el octavo Congreso, yo me opuse y con un grupo de compañeros públicamente motivé el no en el plebiscito y sacamos un 33%. Pero yo era ministro en ese momento. En ese tiempo, en el 2010, se te respetó esa posición. Tú no fuiste agredido por eso, ¿verdad? No, de ninguna manera. Dilo ahora. No, Leonel Fernández en ese sentido. Y yo recuerdo que en el 2005, cuando se planteó ratificar a todos los miembros del comité político sin elección, yo era parte de la comisión organizadora. Sí. Y estaba la coordinadora de la comisión electoral de un lado, el presidente Fernández de un lado y yo del otro lado. Y cuando el presidente Fernández dijo, como presidente de la plenaria del Congreso, aprobado unanimidad, un connotado y viejo dirigente nuestro, Zorro, que estaba en primera fila, dijo, presidente, no unanimidad. Y miró con la vista hacia mí y yo estaba con los brazos cruzados. Ajá. El presidente Fernández me vio que yo no voté y se sotorrió. O sea, no creo que el presidente Fernández haya tenido retaliación o haya ejercido la retaliación porque tú disientas de una posición o de sus ideas. Eso debo reconocerlo. Si tú, yo te voy a poner dos imágenes, una de este lado y otra de este, para que tú me digas a qué se acerca más el comité político actual de tu partido. ¿Un recinto académico, intelectual o un bazar árabe? Bazar árabe. Y que un tipo como tú, que ha invertido en tu formación, Melanio, desde tantos años, que eres un intelectual, contigo se puede conversar y si no te entienden rápidamente, aún con un lenguaje sencillo, conduces a cualquiera al diccionario. A la hora de ese parecido de bazar, ¿qué te provoca a ti adentro?
Un rechazo, porque esa es la negación del PLD. Es que para eso no fue que fue fundado el PLD, para preservar el privilegio. El privilegio aquí, en materia religiosa, en materia económica, en materia política, es una aberración. Y para eso no fue que se fundó el Partido de la Liberación Dominicana. Juan Bosch decía que la democracia no puede cimentarse sobre la base del privilegio, de la explotación y de la inequidad. Y yo entiendo que cuando mi partido, desde el gobierno, ha hecho incontables aportes a la sociedad dominicana, sobre todo en términos materiales, ha ido perdiendo su fisonomía, su naturaleza, en términos de relacionamiento con sus propias militancias y con la población. Ha ido perdiendo conexión con esa población que es la que tiene que darnos el favor popular. Si desde el liderazgo nuestro no se entiende que hay que reencantar a una militancia que está de brazos cruzados. Y resentida. Y resentida. Y que hay que reencantar a una población que nos percibe perdiendo nuestras esencias. Si no logramos eso, olvídate de que podamos preservar legítimamente el poder en el año 2020. Mira, yo ayer hablaba en mi comentario de la transformación del presidente de la República, el señor Danilo Medina, y lo hacía no con la actitud de individualizar, sino el impacto que eso tendría dentro de su propio partido y dentro de la sociedad misma. Y señalaba el ejemplo del Danilo del 2012, si tú lo quieres, de enero del 2012, al presidente de hoy. El Danilo del 2012, y si tú quieres, al presidente después del 16 de agosto. El Danilo del 2012, de enero, hablaba de nosotros, del PLD. Nosotros, los compañeros del PLD. El Danilo después del 2016, del 2012, de agosto del 2012, habla como habló esta semana en San Juan de la Maguana, donde decía que su hermana eran los ojos y oídos de él, y que su hermano, que yo no sabía, gran familia, Domínguez Brito, era el lazo, no sé con qué otra cosa. Eso usted lo puede interpretar como individual, pero el impacto que eso tiene para el PLD y para la sociedad dominicana es que se está administrando esto de forma vertical, no horizontal. La primera ruptura que ha tenido el PLD desde el gobierno es haber perdido la visión y el enfoque de proyecto colectivo. Y se maneja lo de los proyectos individuales. Esto comenzó y lamentablemente en el último gobierno del presidente Fernández no hubo un programa de gobierno del PLD. Como siempre, en los gobiernos anteriores y durante Bosch se organizaba un equipo de los compañeros que eran los que dirigían las secretarías, porque el PLD, estando en la oposición, tenía una especie de gabinete sombra. Y había para cada área salud, educación, recursos naturales y medio ambiente, etcétera, economía. Había un equipo de hombres y mujeres que estudiaban la situación del país, evaluaban y sobre esa base planteaban soluciones, no solamente como oposición, sino para el momento que fuéramos al gobierno, traducirlo en iniciativa de políticas públicas. El PLD perdió eso. Ya en estas dos últimas oportunidades no ha sido el PLD que ha elaborado el programa de gobierno. Si bien el presidente Medina tenía sus puntos de vista, puso en manos de Gustavo Montalvo la elaboración de esos programas. Y te lo digo porque en el 2012 yo tenía una posición respecto al tema educación y se lo planteé al propio Danilo Medina. Sí. Me dijo, bueno, llévaselo a Gustavo que está trabajando ese tema. Pero yo no puedo sentirme cómodo cuando antes, coordinado por Temístocles Montaz, yo participé de cada uno de los programas de gobierno que elaboró una comisión en la que estaba Ligia Madamelo, Alejandrina Germán, Josefina Pimentel, Marisa Rossi, el equipo de educación del partido, de los cuales ya 3, 4 hemos sido ministros. Sí. Entonces, en esa circunstancia, yo no puedo sentirme cómodo porque no se trabajaba como tradicionalmente se hizo en el PLD, sobre la base de la solución orgánica, de la discusión de los temas y de la aprobación orgánica de estas
de estas propuestas. De manera que yo pienso que efectivamente uno de los desafíos que tenemos por delante, y yo espero que el presidente Medina, que fue un trabajador del partido toda su vida, entienda que no es distanciándose de ese buque insignia que es el partido, sino retomándolo, mejorándolo, porque ciertamente hay compañeros, hay quejas de que muchos PLDistas se han prostituido en el camino, que han perdido la conexión con la base de la sociedad y naturalmente eso puede ser un segmento del partido, no todo el partido. Entonces lo importante no es renunciar a eso, lo importante es retomar esas esencias, lo importante es que podamos sanear el padrón del partido, lo importante es permitir que se produzca la multiplicación del partido, que una nueva generación de jóvenes pueda ingresar a la organización y puedan enriquecerlo y nutrirlo. No es aferrándose a un sector externo o a unas una supuesta democracia abierta mediante el tema de las primarias simultáneas con padrón de la Junta Central Electoral. Ese no es el camino. Melanio, tú conoces a todos los dirigentes del PLD porque tu larga data ahí dentro te hace conocedor de Hay algunos nuevos que yo no los conozco tanto. pero espérate, a eso yo iba. Para dominio mío, porque yo sí es verdad, yo conozco la cúpula del PLD desde hace mucho tiempo, los dirigentes que conoce todo el mundo. Pero yo como que no tengo claro cuándo entraron ciertos dirigentes. ¿Tú me refrescas eso en el aire? Lo que yo no quisiera es personificar. No, Tú sabes que yo sé que hay dirigentes que yo no lo conocía antes, de buenas a primeras han surgido como estrellas. Oye, sí, pero yo quisiera dejarlo en términos genéricos. Pero no, yo te voy a mencionar nombres y solamente tú me vas a decir, entró en 1990 o entró en 1980, porque tú tienes la capacidad de eso y yo creo que es un servicio que se le hace al país y al mismo PLD. Gustavo Montalvo. Estuvo inicialmente en el PLD, pero se fue del PLD. ¿En qué año estuvo? Desde el principio. Fue inclusive subsecretario general junto con Danilo. De ahí la relación estrecha de ellos dos. Cuando Lidio era secretario general, ellos eran subsecretarios. ¿Y se fue para dónde? A trabajar en la sociedad civil. No se identificó con... ¿Y cuándo retornó otra vez? Con Danilo. ¿Ahora en el 12? Sí. Antes, creo que trabajó antes. En el 11. Sí, exactamente. José Ramón Peralta. Siempre se entendió que era una persona del ámbito financiero de apoyo a los proyectos políticos de Danilo. Pero como militante no lo conocía como tal. ¿No era miembro del PLD? Pudiera ser miembro, pero no dirigente. Sí, pero cercano. Cercano a Danilo. No al PLD. Cercano a Danilo. No al PLD. Entonces, Donald Guerrero. No conozco tampoco militancia de Donald Guerrero. Parece que también entiendo que era una persona cercana al área de apoyo financiero al proyecto de Danilo. Son tres importantes funcionarios que no son identificados como PLDistas. Y eso, para mí, eso no les resta nada, porque el presidente Fernández en su gobierno utilizó personas, yo te puedo señalar 4 ministros que no eran miembros del PLD, no tenían una historia de vida en el Partido de Liberación Dominicana y que hicieron su trabajo, porque hay que entender también que un partido tiene que recoger lo mejor de la sociedad. Yo no creo en que el gabinete de un gobierno tiene que ser esencialmente de PLDistas ortodoxos. Pero yo no estoy solamente para que me nombraras eso. Y yo sé que de lo mejor de la sociedad, según tu criterio, es José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo. Yo estoy diciendo que los estadistas, y como lo hizo Fernández, también lo ha hecho Danilo, pueden utilizar personas... Fichas que creen que son convenientes para el bienestar del país. Así es. Entonces, ¿tú crees también que esa formación de tu comité central, tú perteneces a él, y del comité político debe quedarse establecido ahí? ¿O debe haber una revolución dentro del comité central y el político para darle actualidad al PLD? El Partido de la Liberación Dominicana está combinado a una renovación total. Desde el 2001 el partido está represado. Hay miembros del comité político que no son ni siquiera conocidos por una nueva camada de miembros del partido porque nunca se han sometido al escrutinio de las bases del partido. El PLD utilizó como método la evaluación de sus planes de trabajo y de sus integrantes.
En el momento en que las bases del partido tengan la posibilidad de evaluar a sus dirigentes, de evaluar a sus gobernantes, pudiera producirse un terremoto dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y Pero a ese eso, terremoto, en el fondo, fortalecería al claro que partido. sí, claro que sí. O sea, yo abogo por una revolución interna en el seno del Partido de la Liberación Dominicana, aunque Melanio se vaya de paso, porque es que la sociedad nos está demandando eso. Y como dijo Bosch, los hombres pasan, los principios quedan. Ustedes no han reconocido una cosa que yo digo insistentemente aquí. El Comité Central fue asaltado por presupuesto público. Ahí no hay un funcionario de este gobierno que haya optado al Comité Central que no haya pasado, con una campaña que parecía una campaña política de un presidente de la República o de un candidato a senador por el Distrito Nacional. Y lo mismo parece, ahí entonces le da cabida a una serie de individuos que, si bien es cierto, son amigos o no son amigos, como tú dices, no se han identificado con el Partido de la Liberación Dominicana a lo largo de su historia. ¿Qué tú planteas en ese caso? Que por eso es imperioso que tengamos una ley de partidos políticos que establezca claro los mecanismos de ascenso jerárquico dentro del partido, que además la población conozca para qué tú sirves, qué tú has hecho, tu hoja de vida, qué aportes has hecho, y que en función de eso se restablezca la meritocracia en el partido. Necesitamos una ley de régimen electoral que establezca a tope el financiamiento. Necesitamos una ley electoral que acorte el proceso de campaña, de manera que el poder y el dinero pase a un segundo plano y no sea lo que determine la ostentación o el alcance de posiciones dentro del Estado o dentro del partido. Y, en definitiva, que pueda eliminar el privilegio y la vitalicidad de los dirigentes, que haya una renovación periódica. El anteproyecto que sometió la Junta Central Electoral tiene un artículo, el 22, que yo, en cada uno de los proyectos que se discuten en la Cámara, lo primero que voy a revisar es si se mantiene. Incluso, ahora en la Cámara se están manejando dos proyectos. El que sometió la Junta, que es el mismo del 2011, vía el Senado, y dos proyectos, el de la ley electoral y la ley de partido, que asumió el diputado Castro Silverio y que fue extraído de los propios proyectos, anteproyectos de la Junta. Me fui directamente a ver qué dice respecto a la renovación. Y en esos anteproyectos, en el de la Junta y el que asumió Castro Silverio, dice claro que es una obligación de los partidos la renovación periódica de sus cuadros dirigenciales sin que el periodo de duración exceda el mandato presidencial. Exactamente como se hacía en tiempo de Bosch. Cada vez que pasaba el periodo presidencial de 4 años, había un congreso del partido. Se juramentaba el presidente en agosto y en octubre comenzaba ese congreso del partido. El actual liderazgo lo extendió a 5 años. Y ahora cada 5 años no se hace una renovación total, sino que se hacen cambios administrativos. Se ponen parchos. Se ponen parchos. Eso tiene que ser definitivamente superado. Y no será posible si no tenemos esa ley del régimen electoral y la ley de partido que lo establece con claridad. Por eso mi escepticismo, por eso mi aprehensión de que todo este debate alrededor de las primarias, si abiertas o cerradas, tienen el deliberado propósito de evitar que pasen cosas que son más fundamentales que si se elige con padrón de la Junta o con padrón de los partidos. Se habla de que en estos días se va a aprobar en el Senado las primarias abiertas. ¿Tú tienes alguna información sobre eso? Tengo la información, como te ha llegado a ti como una persona bien enterada, que efectivamente el martes próximo el bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana aprobará las primarias abiertas. ¿Qué significado tiene eso para tu partido? Que están jugando con candela. Porque también sé que del sector que encabeza el presidente Fernández se opondrán y no solamente utilizarán el recurso de alianzas en la Cámara de Diputados para impedir que pasen ambas cámaras, sino que pudieran estar gestándose iniciativas que judicialice ese proceso. Contigo se puede hablar de muchas cosas. Cuando tú estabas hablando de que te fuiste directo en el proyecto de ley a tal situación, digo, pero Melanio fue diputado por muchísimo tiempo. 4 años nada más, pero muy productivo. Pero fue, entonces yo digo, Melanio, ministro de Educación, hasta
¿cómo se llama la cosa esa de capacitación? Infotep. Infotep, es decir, tú eres un hombre con muchas herramientas. Cuando tú estabas hablando ahora del asunto de las primarias abiertas y cerradas, yo pensaba, ¿y qué pensará Melanio sobre $1.50 con proyecciones 52, 53 que ha planteado Hacienda para marzo? Todavía tan lento en eso, deben acelerar más si quieren puñirnos a todos con esto. Y ese tipo de cosas que yo comentaba al principio, escasez de pollo en un país donde uno de los logros del Partido de la Liberación Dominicana era haber acabado con ese tipo de cosas, de hacer fila para la gasolina. Ya, cuando yo fui al supermercado ayer y quería comprar 8 pollos, nada más me vendieron 5. Y entonces yo me retrotraí a la época de Hipólito o a la época de Balaguer y Jorge Blanco, de las filas de gasolina, de gas y cosas. Entonces, sentí pánico. ¿Qué tú piensas de todo? Ha sido cíclico ese tema de la inestabilidad de mercado que se da para esta época. Recuérdate la poblada en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que fue justamente saliendo de Semana Santa. Sí. Y saliendo de la Semana Santa, que sorprendió a todo el mundo. Mira, yo pienso que en este país no había una crisis política. Y lo de Odebrecht no desató una crisis política por la estabilidad macroeconómica, que ha sido un signo distintivo en todos los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana. Pero hay señales preocupantes. Y yo insisto, no juguemos con candela. Lo único que le falta al PLD para sacarlo del poder es una crisis económica. Es que se desestabilicen los principales indicadores macroeconómicos. Yo participé en una conferencia ayer que me invitaron del Ministerio de Economía, y había un ministro de Hacienda chileno, Ezaguirre, que planteaba que hay un indicador preocupante en la economía dominicana, que si bien ha mantenido unos niveles de crecimiento líder en América Latina conjuntamente con Panamá, hay indicadores preocupantes, que la proporción de el pago del servicio de la deuda, intereses y capital, respecto a los ingresos tributarios es de los más altos del mundo. Y eso es preocupante, que hay que hacer un esfuerzo por subir esa presión tributaria, mejorar los ingresos y controlar el endeudamiento, que es clave para que la economía pueda seguir manteniéndose sana. Aquí nos hemos conformado en los últimos tiempos con esa famosa estabilidad macroeconómica que se maneja a nivel de la economía monetaria, manejando encaje legal, manejando liquidez de los bancos y de la economía. Héctor Valdés del Banco Central ha logrado mantener los niveles de inflación controlados, pero ese modelo se agota. Ese modelo se agota y hay que ponerle atención a la economía real, no la economía monetaria. La economía real, esa que Hipólito de manera jocosa hablaba de mezclar la macro con la micro para que llegara el bienestar, es que los gobiernos tienen que fijarse en el comportamiento de esa economía real, porque eso es lo que da calidad de vida. Párate ahí, porque tienes que aclararme esto. Yo tengo todos los días hablando de explícame cómo en Estados Unidos se vende en la Florida. Yo me metí en internet, precio de los combustibles en la Florida. La gasolina, $2.05. A nivel nacional, promedio, $2.13 en Estados Unidos. Y cuando yo saco aquí mal sacado, el galón de la Premium está a $4.85. ¿Qué es lo que está pasando? Porque hemos insistido en alargar la vida de un modelo que ya se agotó sobre la base de imponer impuestos indirectos. El combustible en este país tiene una cantidad de impuestos que es lo que mantiene viva, entre comillas, la economía dominicana a través de los impuestos, los tributos que pagamos. No se ha hecho un esfuerzo en diversificar esa estructura tributaria, no se hacen esfuerzos porque paguen de manera directa los que se benefician de la concentración del capital. Aquí tenemos sectores de la economía rentista que sin dar un golpe se ganan cientos de millones de dólares en un santiamén. Aquí hemos conocido que las AFP
con dinero que proporcionan los trabajadores del descuento que hace la Tesorería de la Seguridad Social, se ganaron el año pasado 3.333 millones de pesos sin crear un empleo. Sí. Entonces así no se puede. Aquí tenemos que modificar la estructura tributaria, aquí tenemos que ir a un pacto fiscal a fondo que premie a lo más eficiente y que diga a qué sectores apuesta el Estado, apuesta el gobierno para estimular la creación de empleo, no los empleos precarios. Naturalmente eso está conectado con desmontar el modelo clientelar, porque ¿qué es lo que ocurre? Que empresarios rentistas apuestan a determinados candidatos y luego van a medrar en el presupuesto de la nación. Por ese lado, saboteamos la posibilidad de una auténtica democracia y saboteamos también la posibilidad de una economía que cree puestos de trabajo con ingresos decentes para que las botellas no vayan a buscar esos empleos al Estado. Si la economía crea los empleos que necesitan, entonces baja el nivel de incidencia del clientelismo en el Estado para ir a buscar botellas en empleos que la economía no reporta. De ahí está el problema. Una estructura impositiva regresiva, impuestos indirectos que se caen a la población, por eso no es competitiva nuestra economía, porque no se quiere tocar los sectores que tienen que financiar el bienestar social. Lo que tú me estás diciendo es que nos están metiendo impuestos indirectos en los servicios básicos, energía eléctrica, en el que echa gasolina, en el consumo, en las telefónicas. El consumo, esos impuestos al consumo, innegablemente que son... pero que son arbitrarios, porque la ley de tú como diputado, la ley de hidrocarburos establecía unos montos. Yo creo que esos montos están fuera de foco. Es decir, es antojadizo el asunto. Necesitamos 10 pesos, vamos a buscar 10 pesos. Yo fui ministro de Industria y Comercio y esa arquitectura de los precios que se... a través de una revista que establece los precios del petróleo tipo Texas y que a partir de ahí entonces hay una escala de retribución a los intermediarios. La intermediación aquí se lleva una gran parte de la tajada que tiene que pagar el consumidor. Y yo digo lo siguiente, la clase media ya con el famoso IPI, que ahora por cualquier apartamento, cualquier bien que es simplemente soluciones básicas, la clase media tiene que pagar a impuestos internos. Yo tengo que ir a hacer acuerdos de pago, impuestos internos, por un apartamento que tenga. Todo ese tipo de cosas tienen que ser reevaluados, porque si el PLD ha contribuido a crear una clase media, tiene que tratar de fortalecer esa clase media, de manera que pueda mantener estándares de vida adecuados y hacer un esfuerzo por subir el nivel de vida de la gran población que todavía se mantiene en niveles de pobreza e ir a buscar los ingresos tributarios que necesitamos para tener buenos servicios de educación, buenos servicios de transporte, buenos servicios de salud, en quienes realmente tienen que pagar, los que están beneficiándose de altos beneficios, de alta renta, sin crear un solo empleo. Una cosa, Melanio, ¿a ti te gusta el cine? Claro que sí. ¿Tú viste El Mecanismo de Netflix? He visto una serie de series en Netflix interesantísima, esa no la he visto. ¿No? Ve El Mecanismo. ¿Qué tú piensas del caso Lula? Bueno, escuché a un comunicador amigo nuestro decir que en el caso de Brasil están influyendo series, Netflix por un lado, ya vimos la influencia de Cambridge y de otros mecanismos de las nuevas formas de comunicacional, como Facebook, en el caso del Brexit en Inglaterra, o en el caso de la consulta plebiscitaria en Colombia, y que de alguna manera ahora estas empresas, en el caso de Netflix, están influyendo negativamente para Lula en Brasil y positivamente para López Obrador en México. Entonces yo creo que tenemos que revisar eso. Y a mí me preocupa una cosa, y es que nuestros dinosaurios del comité político no entienden que el mundo cambió. Pero no, aclara eso, porque cuando tú dices dinosaurio, la gente de una vez piensa en dos. Pero, no. Cuerpo, yo no personifico. Pero por eso yo pienso incluso que Leonel Fernández y Danilo Medina han sido rehenes. No, es que yo no te digo Leonel y Danilo. De un grupo de comité político. Euclides y Franklin. Cuando yo digo dinosaurio me refiero al cuerpo entero. No se han dado cuenta que el mundo cambió y que hay que integrar todas estas variables para tú poder interactuar en la política.
porque de lo contrario puede amanecer sorprendido cualquier noche de esta. Si saliendo tú de aquí te llaman de Palacio, Melanio, tú eres el asesor principal del presidente, te necesita, va en picada, para abajo que va, si lo miden está frito. Recomiéndale 3 cosas, porque yo quiero ayudar a Danilo. Uno, que se enfoque en las acciones de gobierno, que se olvide de estar permitiendo que su grupo se esté cuadrando para impedir que uno u otro candidato pueda pasar dentro del partido. Él tiene que entender que la función fundamental es terminar bien su gestión de gobierno. Para ello, prestar atención al tema de la economía, reforzar lo que ha hecho y traducirlo en iniciativas de calidad en el sector educativo, poner en marcha lo que anunció respecto al transporte, porque el transporte nos afecta de manera directa, inmediata a prácticamente toda la población, y que el tema de los hospitales quede resuelto este año. Si resolvemos esas cuestiones fundamentales, Danilo Medina saldrá muy bien de esta gestión de gobierno y eso va a tributar en favor de que el PLD retome o retenga el poder en el 2020. Que se olvide de la reelección. Que se olvide de eso. Mira una cosa, no hablamos de educación, pero en síntesis, ¿cómo va, Andrés? ¿Bien o mal? Yo espero que en una reunión que tiene la plenaria del Pacto Educativo, ahora el tercer martes de abril, podamos retomar las políticas que consensuamos todos. Espérate, esa no fue la pregunta. Donde están los políticos estrellas, como tú, que hay que desvían, bien o mal. ¿Se me está acabando el tiempo? No, que tiene que volver la convivencia a las escuelas públicas. Es decir, que con la ADP cabreada, como está, no vamos a ningún lugar. No lo está haciendo bien. Mucho cuarto, pero poco cerebro. A ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros. Mañana volvemos aquí al mediodía. Estamos suspendidos en radio, así que no vamos a poder hacer nada hasta nuevo aviso. Volvemos mañana y recuerde la página de nosotros. Es importante que usted la anote. Canal Nacional de Informaciones, CNI. Ahí usted nos busca. Este es @meridiano CNI transmitido a través de Red Nacional de Noticias al mediodía. Volvemos mañana.